Sí, mira, el director de eso era muy inteligente y muy sabía mucho de teatro. Entonces hicimos el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Y se empezó a venir mucha gente porque era muy entretenido y se hacían cosas muy buenas de las cosas españolas antiguas y todo eso. Se hizo muy bueno. Pedro de la Barra era el que dirigía. Sí, era una persona fantástica, Pedro. Claro, se murió hace tiempo. Pero él me enseñó a hacer teatro, el Pedro de la Barra, sí. Porque él creó el teatro experimental y nosotros éramos, mira, era tan interesante que no nos importaba que no nos pagaran. Y después pasó algún tiempo y nosotros seguíamos trabajando, haciendo funciones y todo muy entusiasta y se llenaba de gente, entonces, había mucho público. Entonces, de repente, en la Universidad de Chile, el rector se dio cuenta que esto se estaba haciendo gratis, que no se había pagado a nadie. Nosotros teníamos tanto entusiasmo que no nos pagaban, ¿no? Lo bueno era que, como Pedro de la Barra fue el que dirigió eso y mantuvo, y él tenía la conciencia de que al público había que mejorarlo, que la gente que venía al teatro había que cuando se iba del teatro tenía que saber más. Y eso era, imagínate, es una cosa muy seria. Y nosotros, y yo hasta el día de hoy pienso eso, que ir al teatro tiene que ser una cosa que mejore al público. Uno tiene que tener la conciencia de que está hablando, diciendo algo y aunque tenga que bailar o saltar o cualquier cosa, pero tiene que ser para que el público se quede mejor que lo que entró. Ya en primer año nos tiraban un poquito a los leones. Ya actué en La Isla de los Bucaneros, una obra chilena, Corrupción en el Palacio de Justicia. Y así fui como haciendo intervenciones prontas en el teatro mismo ya experimental. Hasta que llegó una especie como de consagración, así la consideré yo por lo menos, cuando me dieron un personaje hablado, nada menos que en Fuenteovejuna, que es uno de los hitos de la historia, no solamente del teatro experimental, sino del teatro chileno. Entonces allí tenía texto ya hablado, estaba en tercer año en la escuela de teatro. Y por lo general, con quien me tocaba dialogar eran nada menos que mis maestros, Roberto Parada y Jorge Lillo, ¿no? Que eran actores obviamente de gran categoría ya muy experimentados y además poseedores de una tremenda voz. Bueno, pero yo nunca no me sentía amilanado porque ellos fueron maestros excepcionales. A uno le daban la confianza suficiente como para poder subirse a un escenario sin el clásico temor escénico. Y bueno, de allí vino una seguidilla de presentaciones
hasta que llegué al año ya 56 a tener un protagónico aquí en este mismo escenario masculino, La viuda de Paulaza, con una gran actriz que hacía La viuda de Paulaza, Carmen Bunster. Y de allí ya como que vino una secuencia muy continua de obras de teatro en las que participé. Creo que participé en más de 60 obras aquí en este escenario y en giras también, obviamente. Y las que recuerdo así como imperecederas son las de corte chileno. Me fascinó partiendo por La viuda de Paulaza. Después El abanderado de Tito Heiremas, La remolienda de Sieveking, con una dirección impecable de Víctor Jara, y Los que van quedando en el camino, es también una obra chilena que se repitió el año 2010, hace pocos años, hace 5 años apenas, en los salones del Congreso de acá, y que dejó una impresión muy importante en el público que acudió a verla. El teatro no deja indiferente a nadie. Creo que hasta un vaudeville, una obra de teatro aparentemente intrascendente, siempre deja alguna, si no enseñanza, por lo menos alguna pregunta que responder. De tal manera que el teatro es indispensable en la vida de un país. Porque es un volcamiento de emociones, no solamente para nosotros los actores, sino que también para el que asiste a ver una obra de teatro. Y por lo general descubren muchas cosas que habían pasado inadvertidas en su diario vivir, y creo que una excelente obra de teatro ya deja mucho más que inquieto, en el buen sentido, a un espectador. Todo comenzó cuando vine a ver una obra de teatro, a este mismo teatro, que nos trajeron del colegio, del liceo. Estaba yo en la secundaria. Y quedé tan maravillada, fue para mí algo tan como te dijera, como un sueño, como estar viviendo un sueño, que ahí descubrí el teatro. Y bueno, yo participaba en el colegio, en los actos del colegio, recitando, cantando. No lo dudé, empecé a hacer las averiguaciones, si existía la carrera de teatro. Y así fue como postulé a la Universidad de Chile, a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y quedé. Y ahí empezaron mis estudios de teatro, y después, posteriormente, cuando egresé, inmediatamente después que egresé, se abrió una postulación para el rol de Julieta en la obra Romeo y Julieta. También postulé y quedé. Ese fue mi comienzo en el teatro. Esa obra fue dirigida por Eugenio Guzmán. La traducción de Romeo y Julieta la hizo Pablo Neruda, y en el rol de Romeo estaba Marcelo Romo. También era compañero del mismo curso que yo estaba en la universidad. Lo que más recuerdo de esa época, primero que nada, era que no habían tantos teatros como hay ahora, ¿no es cierto? Teatro particulares, y solo existía el Teatro de la Universidad de Chile y el Teatro de la Universidad Católica, pero 1, 2 o 3 compañías más habían independientes. Entonces el Teatro de la Universidad de Chile concentraba a la mayoría del público, y eran grandes acontecimientos cuando se estrenaba una obra de teatro, porque se traían los últimos estrenos, los que estaban en Broadway, los que estaban en Londres, y se aprovechaba de hacer los grandes clásicos como Shakespeare, como Lope de Vega o cualquier otro autor clásico. Y también se hacían las obras modernas, y también se hacía teatro chileno. Siempre, por lo menos se estrenaban 3 obras en este teatro en el año.
Se trataba de hacer una clásica, una moderna y una chilena. Y eran grandes acontecimientos porque no habían tantos teatros, había menos población. Entonces, eran siempre grandes éxitos los que se hacían aquí. Participo como alumno en Noche de Reyes, que hay una foto por ahí, que es la inauguración del teatro. Y una suerte muy grande también, porque ese teatro es la última gran conquista de esta generación. Y uno que tiene 18 años y todo se está codeando y armando. Pedro de la Barra, yo lo recuerdo poniendo las luces, poniendo todo, armando este teatro. Y lo que era para ellos tener funciones durante todos los días, no menos los lunes. Y los domingos, una lata cuando yo estudiaba todavía psicología, que había matiné, además, ¿no? Había matiné y vermú. Esa que nos metieron en la cabeza a nosotros, Pedro de la Barra y el resto de los maestros, que si no hay autores nacionales no hay teatro nacional, ¿no? El resto es muy necesario, el clásico y todo lo demás que va dentro del resto de las obras. Más que nombrar, porque me interesaba nombrar lo que hace en Teatro Nacional. Aparte se hacen los clásicos, aparte se hace Shakespeare, hay clásico, nacional y moderno, es lo que querían combinar. Y de eso, eligiendo lo mejor que estaba del teatro moderno en ese momento en repertorio, rescatando obras nacionales y después finalmente ya produciendo obras nacionales. Ahí empieza Sieveking, que también es de la generación que estamos, de mi generación, y varios autores más, ¿no? Que son creados directamente ya, propiamente del teatro experimental o teatro nacional. Yo venía aquí cuando tenía 5 años. Entonces, para mí que el teatro esté cumpliendo 75 años es pero un hito relevante. Y el estar aquí en los camarines recordando a todos los tíos teatrales, para mí, que siguen siéndolo, es mágico. A mí se me creó la magia del teatro cuando los veía a ellos. Esas diosas, esos héroes que veía en el teatro, en el escenario, con esas luces que todo lo inundaban, me marcó. O sea, fue muy importante para mí el haberlos conocido, porque me fui acostumbrando a que ellos eran cercanos, eran mis tíos teatrales. Y digo mis tíos teatrales porque, bueno, mi padre estuvo acá y precisamente estamos en el camarín donde él siempre correspondió estar, en este mismo escritorio de acá, en el 4, con Mario Lorca, con Mariño y Ramón Sabat. Y yo cuando venía los encontraba en una amistad muy férrea entre los que estaban aquí, porque cada camarín va haciendo su propia amistad, se va conociendo más. Sin pensar que iba a volver, he vuelto este último tiempo. Hace 2 años ya estuvimos acá con Ánimas de Día Claro, con mucho éxito, mucho. A mi personaje le fue súper bien. Y luego el año pasado estuvimos en Esperando la carroza, con la dirección de Raúl Osorio. Una obra que iba como bastante marcando. Entonces, esos son mis enlaces como actriz, dijéramos, y mis vínculos con el teatro.
Y del 87 que trabajo acá. Llegué, como te decía, como director técnico y yo estaba de director en esa época, José Pinea, director del teatro. Y hablé con Pepe, le dije que a mí me interesaría mucho ser director técnico acá, pero me gustaría diseñar también. Y llegamos a un acuerdo que sí, por supuesto el director de la obra que venía se interesaba en trabajar conmigo, así que no había problema. Y resultó que casi todos los directores me conocían y yo ya llevaba harto tiempo trabajando en el mercado acá en el teatro en Chile. Hice iluminación y escenografía con casi todos, de esa época, casi todas las obras, en muy pocas, yo diría en 3, que yo me recuerdo, de todos esos años, casi 30 ya, que no he trabajado. Pero he trabajado como jefe técnico, ordenando toda la producción del diseño. Mira, para mí estar participando en el Teatro Nacional es un tremendo orgullo. Es un tremendo orgullo, una responsabilidad también, porque yo me siento heredero de mis profesores, de Guillermo Núñez, Oscar Navarro, Bernardo Trumper, Víctor Segura, que fueron tipos que ocuparon este cargo que tengo yo ahora, lo ocuparon ellos en algún momento. Gente que y los actores, que fueron gente y técnicos. Yo trabajé con don Osvaldo Moncada, que fue un técnico que de los fundadores también de este teatro, en la parte técnica. Un tipo, un tramoya, un realizador de escenografía, un tipo genial, un gran caballero, un hombre, un gallo muy sabio. Y cómo se llama, es una responsabilidad muy grande. Uno de pronto es un orgullo y una responsabilidad muy fuerte. Había un actor me hizo traspaso del cargo. Transitoriamente él ejercía la función, tenía un papel pequeñito, durante la obra él actuaba, pero el papel no le exigía estar todo el tiempo en el escenario, por lo tanto él se podía hacer cargo de ambas cosas. En algún momento estimaron que otra persona externa tenía que hacerse cargo de ese trabajo. Y me llamaron y él me capacitó. Él me dijo, mira, aquí se trata, la pega consiste en, y me enumeró todas las responsabilidades y los deberes que yo, igual después con los años yo he ido aportando, implementando, tengo una rutina, tengo un rito. Toco campanas tanto para los camarines de los actores, para avisarles cuántos minutos faltan para la función. Toco 3 veces, faltando 10, faltando 5 y voy a empezar. Lo mismo hago con el público, toco unas campanadas para el público, 10 minutos antes, 5 minutos antes y para partir. Durante la función, como te decía, yo tomo nota, los errores de texto, cualquier eventualidad o cambio que se pudiera hacer, porque uno de los propósitos del cargo es custodiar que el trabajo que dejó el director hecho el día que estrenamos, no tanto como que permanezca inalterable en el tiempo, sino que no se desvirtúe, que ese trabajo que se consiguió se haga las veces que de repente explotamos 2 meses, 3 meses la obra, lo que significa hacer 40, 50 funciones. Que esas funciones sean del nivel en que el director dejó la obra en el momento que estrenamos. Mi nombre es Camilo Rotamal, soy utilero del Teatro Nacional desde el año 1977, o sea, 39 años atrás, que han sido nada en mi vida porque se ha pasado volando. Yo llegué con la obra La Mocedad del Cid, el año 77. Acá se hace la escenografía, parte de escenografía y utilería. Realizar máscaras, muebles, todo lo que realmente lleva una obra de teatro, lo que se necesite.
Algunas cosas se compran o se quieren y otras se tienen que fabricar. Son 39 años que estoy aquí, casi más de la mitad de la vida del teatro que he estado acá. Entonces para mí es un honor pertenecer a este teatro. Finalmente nos dábamos cuenta que por también la naturaleza del trabajo que ellos hacen, que es artesanal, no había posibilidad de fijación de sus conocimientos. ¿Ya? Entonces también esto fue uno de los objetivos que teníamos, cómo fijar los conocimientos de ellos, porque por otra parte, al reducirse el equipo, estos conocimientos y estos oficios están desapareciendo. Todavía hay director de escena, todavía hay tramoya, pero por ejemplo, la persona que vestía a los actores, esa figura ya no existe. En ningún teatro, tal vez en el municipal, pero en ningún otro teatro existe alguien que vista. Entonces ese saber hacer, esa labor está desapareciendo, entonces nuestro objetivo era fijarla. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Finalmente descubrimos que la forma más lógica, tal vez era la más obvia, pero nos tomó tiempo darnos cuenta, era a través de la oralidad, es decir, captar los conocimientos desde ellos, porque no existe otra fuente, no hay un manual, no hay un libro. Entonces terminó siendo un libro que se basa fundamentalmente en las entrevistas a ellos, de manera que ellos oralmente puedan transmitir y explicar su trabajo, explicar lo que hacían, cómo lo hacían, cuáles eran los mecanismos, en qué consistía su trabajo. Este proyecto nace en 2013 con un equipo de trabajo que fueron 2 diseñadoras teatrales y una actriz, las 3 con el objetivo de intentar rescatar una práctica teatral que durante buena parte de la historia del teatro en Chile, no solamente de los teatros institucionales, ha sido como una práctica más bien marginada de los protagonismos, digamos, que ha tenido la historia del teatro a nivel nacional. Entonces, nuestra idea principalmente fue rescatar los nombres de las personas que trabajaron como técnicos en el teatro y a su vez intentar relevar cuáles eran las prácticas que estas personas desarrollaban en la configuración total de la puesta en escena, el rol finalmente. Por eso el proyecto se llama Develando el otro habitar, que es finalmente ese habitar que está relegado a la no exhibición, sino a la creación de la obra, de la puesta en escena desde una matriz más bien técnica, más bien artesanal,